Buenas tardes, mi nombre es Ángel Martín, soy de Ingeniería en Sistemas Computacionales del sexto semestre en el Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Venimos aquí por una encomendación de una materia que se llama Administración de Base de Datos. La idea es que nos mencione qué tanto funciona su base de datos, cómo la administra y si ha sufrido algún problema, qué es lo que realmente hace para solucionarlo. Y pues estos son mis compañeros, está René, Esaú, Adrián, está grabando ahí es Jorge, y aquí tenemos a Deser. La primera pregunta es la más lógica y obvia. ¿Cuál es tu nombre completo y de qué te encargas en este departamento? Ok, bien jóvenes, pues bienvenidos al CONALEP, plantel Felipe Carrillo Puerto. La verdad, nos da gusto recibir a jóvenes talentosos, ¿no? En este caso, de la máxima casa de estudios de Felipe Carrillo Puerto, como lo es el Instituto Tecnológico, ¿no? Pues mi nombre es Mario Oribe Camas, estoy como jefe de proyecto de informática, en el caso también de promoción y vinculación del CONALEP, aquí de Carrillo Puerto. Pues mi función principal en este momento es la jefatura de informática. Es la de garantizar la estabilidad de los sistemas, la optimización de los equipos, vigilar lo que es el buen uso, ¿sí? Y la suficiencia, en su caso, del equipo de cómputo y todo lo que tenga que ver con la tecnología de información que se maneja en nuestro sistema CONALEP. ¿Qué gestor de base de datos maneja? Actualmente, como gestores de base de datos en el CONALEP, manejamos lo que es MySQL y la plataforma de Microsoft que es Access. Pero déjame hacerte una pequeña reseña de lo que manejaba el sistema CONALEP hace alrededor de 5 años. Manejábamos un servidor de la empresa Sun Solaris, la cual manejaba un manejador de base de datos de Informix GL. Ese es un potente manejador de base de datos, pero pues que ya debido a la evolución que han tenido los sistemas y el manejo de información, pues se ha optado por plataformas que tienen que ver con el entorno web. La plataforma que manejábamos anteriormente pues era propensa a que si fallaba un servidor, pues obviamente la operatividad del sistema en un plantel pues se veía afectada, ¿sí? Y esto que pues el mantenimiento que había que darle a los servidores locales pues representaba un gasto enorme para el sistema CONALEP, ya que en los 340 planteles que en su momento existían, pues había que tener un servidor local en cada uno de los planteles. Así como lo que representaba el costo de licencias, porque las licencias eran, pues ahora sí, asignadas a cada colegio y cada una representaba un gasto, ¿no? Había que cubrir los costos de licencia, tanto del servidor Sun como de las licencias que manejan las bases de datos, como el caso de Informix. ¿Qué era la ventaja en su momento que teníamos con esta plataforma? Era de que estaba de una manera local, la ejecución era muy rápida, ¿sí? Y la potencia que tenía en cuanto a la cantidad de registros que se podían manejar. Teníamos sistemas en esa plataforma, sistemas que controlaban la información ejecutiva de cada plantel, manejaban el sistema contable, el sistema de control docente, todo eso se manejaba en la plataforma Informix. Ya debido a la evolución que ha tenido, se ha cambiado a plataformas web, donde lo que se hace es instalar en cualquier navegador de internet, instalar una aplicación, una sencilla aplicación, se instala y actualmente pues ya la conectividad que se tiene es directamente al servidor que se encuentra en el sistema CONALEP a nivel nacional. Todo ya es de manera remota, ya la conectividad de los multiusuarios, ya la conectividad a través de un navegador web, que eso simplifica muchísimo, ya no requiere tanto recurso de una máquina, sino que ya directamente con un sencillo navegador puedes descargar la aplicación y ya existe la conectividad. Otra ventaja que vino a tener esta migración que se tuvo de un sistema
de Informix y de un servidor local Sun a lo que actualmente manejamos es de que la información es en tiempo real. Ya al momento que está capturando la información el usuario, automáticamente ya en oficinas centrales se está teniendo la información. Cosa que en un tiempo, pues ahora sí anterior, teníamos el problema de que no se podía tener una información actualizada en ese momento. Actualmente eso vino a solucionar la cuestión de que los sistemas están alimentados de forma inmediata mediante este tipo de aplicaciones. ¿Has sufrido alguna caída de base de datos? Sí, hemos tenido, sobre todo en las versiones anteriores, antes de hacer la migración, cuando manejábamos la plataforma de Informix como manejador de base de datos, sí tuvimos problemas porque lo clásico que sucede, ¿no? en las instituciones o en las empresas, los cortes de energía. Al momento de tener un corte de energía, se presentaba la situación de que si una base de datos en su momento estaba en uso, podría sufrir alguna pérdida, ¿no? ¿Qué sucedía? Que las bases de datos, al momento de apagarse el equipo de una manera inesperada, ¿sí? Una manera abrupta, pues la base de datos corría mucho riesgo de corromperse. Esto provocaba que al momento de ingresar información, los sistemas marcaran el error porque el archivo índice de las bases de datos ya no era el correcto. Había que reestructurar, había que restaurar la información. Esta información anteriormente se generaban los respaldos a través de las cintas. En su momento, pues ustedes no sé si estén en edad, ¿no? Porque son muy jóvenes, pero esta tecnología de hace 5, hace 10 años, en los servidores se respaldaba mediante cartuchos de cinta magnética y en estas cintas se guardaba la información del respaldo de los servidores para posteriormente poder hacer uso de esos respaldos. Sí tuvimos problemas, nos han capacitado para el manejo y manipulación de la información, de los registros, sobre todo para los respaldos, para la restauración, ¿sí? Creación de respaldos y todo eso, en lo que se manejaba la plataforma Informix. En cuanto a la plataforma de Microsoft, pues es muy sencillo copiar y restaurar las bases de datos con el ambiente amigable que ofrece el sistema operativo Windows. Solo basta con que hagas un copiado de tu base de datos y con esto ya realmente tienes salvaguardado la información hasta la fecha en la que tú hayas hecho el respaldo. Okay. ¿Qué plan de contingencia tenían, aparte de los respaldos en la cinta? Los planes de contingencia eran, después de que teníamos un fallo, había un procedimiento determinado ya por parte del sistema CONALEP, por el área de informática y comunicaciones. El sistema CONALEP tiene un departamento dedicado al área de sistemas, en la que nos dan un procedimiento a seguir, en que si hay una caída de base de datos, levantar un reporte, consultar tu bitácora, cuál fue el último respaldo de acuerdo a tu bitácora que tienes vigente, para tomar la cinta en su momento y restaurar la información y notificarles a los usuarios que había habido una caída del sistema y que las bases de datos pudieran haber sido afectadas. Se reemplazaba la información a un día previo o a unas horas previas de la caída para que la información fuera restaurada y notificado a los usuarios que alimentaban el sistema. Actualmente el protocolo en cuanto a las contingencias ya no se da tanto, ya que las bases de datos no están alojadas en nuestro equipo. Ya todos son plataformas web, en el caso de los demás sistemas que manejamos, como información ejecutiva, control escolar, todas estas manejan sistemas que ya están en un servidor centralizado.
ya no están en los planteles, ya todos los planteles lo único que hacen es instalar la aplicación que se conecta a través de una aplicación de Java y comunica al servidor que está en oficinas nacionales del sistema CONALEP. Pues el protocolo de contingencia pues ya no aplica tanto a nosotros porque no tenemos acceso a las bases de datos, solamente el de soporte técnico del sistema CONALEP. Bueno, en la siguiente pregunta sería, ¿cada cuánto tiempo realizaba el respaldo con el sistema anterior que ustedes utilizaban? Sí, de hecho el servidor se mantenía encendido, ¿sí? Era un servidor que se mantenía encendido las 24 horas y tenía un famoso batch, lo que era un archivo ejecutable que cada 24 horas de manera automática generaba el respaldo. ¿Sí? Cada 24 horas se generaba un respaldo de las bases de datos para que de esta forma se mantuviera la integridad de la información, aunque la base de datos llegara a resultar con alguna corrupción de datos. La siguiente pregunta sería, ¿cada cuánto tiempo le dan mantenimiento a la base de datos y en qué consiste? Los mantenimientos de las bases de datos, en el caso de Informix, se depuraban a veces cada semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo servidor genera archivos temporales los cuales había que depurar. Se corrían las instrucciones, se ejecutaban las instrucciones en un lenguaje de Unix, ¿sí? El que se manejaba para la plataforma Sun Solaris, ¿sí? Y con estos comandos muy parecidos al Unix se ejecutaban los comandos para limpiar las bases de datos, para tropearlas, ¿sí? Es un término para limpieza, ¿sí? Se tropeaban, se limpiaban y se vaciaban los cachés para que el sistema pudiera operar de una manera óptima. Actualmente ya no hacemos ese tipo de mantenimientos, ya como repito, las aplicaciones están directamente en un servidor centralizado y no contamos con las bases de datos de muchos de los sistemas. Solamente el de Access, pues realmente no requiere de una depuración o mantenimiento de base de datos, ya que no es multiusuario, solamente es para la aplicación local. La siguiente pregunta es, aproximadamente, ¿cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de la base de datos que manejan Access? Sí, la capacidad máxima que pudiera tener pues, el manejador de base de datos de Access, pues prácticamente a nivel, es una base de datos que se otorga de manera gratuita con la misma licencia, que quizás puede almacenar alrededor de 10.000 registros. Claro, hay empresas mucho más grandes, de mucho más volumen en cuanto al manejo de registros y por obvias razones ya el sistema de Access quedaría corto para el manejo de tanta información. Es cuando los programadores optan por manejar lo que es MySQL, que MySQL es una plataforma de las bases de datos que como almacena texto plano en muchos de sus campos, realmente el tamaño de la base de datos, si tú comparas una base de datos de Access y una base de datos de MySQL, el tamaño entre uno y otro pues es abismal, ¿no? Es abismal porque el texto plano que se almacena en MySQL, pues si tú le haces una compresión de un archivo, lo puedes reducir de un 100% del tamaño, lo puedes reducir hasta a un 5%. Cuando tú comprimes una base de datos de MySQL, es enorme la compresión que se hace y la optimización pues es bastante, ¿no? En el caso de Access, es una base de datos mucho más práctica, mucho más como para aplicaciones caseras, ¿sí? Que no te permite el manejo de una cantidad de registros significativa. Yo supongo que alrededor de 10.000 registros está manejándose muy bien, ya que si metes más registros llevas el riesgo de colapsar una máquina o requerirías
de un equipo mucho más potente para que pueda manejar una base de datos ya de 50, 70, 100 megas en cuanto a tamaño de base de datos. Muy bien. ¿Alguna vez has sufrido alguna pérdida de datos? Sí, hemos tenido varios incidentes con pérdida de datos. Desafortunadamente no es muy común, pero sí se ha dado. Hay situaciones en las que tu último respaldo no era el adecuado, ¿sí? Y que a final de cuentas quienes vienen sufriendo o padeciendo ese tipo de problemas son los usuarios finales. Porque en las situaciones en las que tu respaldo no era el adecuado, ¿sí? Ya esto puede suceder quizás por negligencia, mayormente por negligencia de los usuarios, o los administradores, de que el respaldo que usaste o que tienes no es el adecuado. Eso es para mí una de las más comunes, que es por descuido humano, y la cuestión de la prevención de los cortes de energía. Todo servidor de datos debe contar con un soporte de energía eléctrica alterno. Deben contar con los no breaks, con los backups, para que el servidor no sea apagado de una manera abrupta y las bases de datos puedan sufrir algún daño en su estructura y en la información. Pero sí hemos padecido ese tipo de situaciones en la que se ha perdido la información y ha habido que volver a capturar a marcha forzada, porque en ocasiones se han perdido información que afortunadamente se tiene, pero pues representa volver a hacer la captura y pérdida de tiempo, factor humano que tienes que involucrar, y este tipo de situaciones. Sí se han dado situaciones en que se han perdido datos por factor humano. Lo que gana, su sueldo. ¿Cuánto gano? Ahí sí, no se los puedo decir abiertamente porque me va a quitar el sobre mi esposa. Pues ganamos lo necesario para sobrevivir. La verdad, ganamos bien. Se puede decir que la responsabilidad que tenemos está pues bien remunerada. Ganamos más del salario mínimo. Estamos contentos con el trabajo. La responsabilidad que tenemos es enorme. La tecnología, las herramientas tecnológicas que manejamos actualmente, ¿sí? Requieren de gente preparada, gente capacitada y gente con espíritu de colaboración, de compromiso, de responsabilidad. Más allá del sueldo que se pueda obtener, está los valores que uno tiene durante su formación como persona, de innovar, de evolucionar, de solucionar situaciones en las que tu entorno laboral pueda mejorar. Independientemente del sueldo, es muy importante que haya sueldos competitivos, que haya sueldos en los cuales el personal se sienta retribuido económicamente por la labor que desempeña, y al menos en CONALEP podemos decir que los sueldos están de una manera general bien, ¿sí? Tenemos un sueldo aceptable en la cual podemos nosotros dar el sustento a nuestras familias de una manera pues podría decirse cómoda.